Empiezo a grabar la sesión y comenzamos entonces. Bien, entonces bienvenidos al primer curso de Excel, es el curso inicial. Vamos a tocar algunos temas que yo espero que no les resulten demasiado conocidos. Si algunos de los temas iniciales les parece que ya los conocen, les pido un poco de paciencia. Estoy seguro de que vamos a tocar algunos puntos que les van a ayudar a ustedes a entender mucho mejor el curso de Excel. Entonces, para iniciar, vamos a ver sobre hojas de cálculo. Una de las primeras aplicaciones o los primeros programas que se desarrollaron para las computadoras personales, las PCs que nosotros usamos actualmente, fueron las hojas de cálculo. Entonces, las hojas de cálculo ya vienen de muy atrás. Yo comencé a trabajar con una hoja de cálculo llamada Lotus 123, ¿no? Que en su época fue todo un boom, ¿no? La gente entonces empezó a ver la importancia o la facilidad con la que se podía trabajar una computadora personal y de las ventajas que esto le daba. Este de acá, a su vez, ha ido desarrollándose, las hojas de cálculo han ido cambiando de nombre, de empresas que la desarrollan, y actualmente más o menos podemos decir que tenemos 4 grandes hojas de cálculo, ¿no? Está el Excel del lado izquierdo, no porque está al lado izquierdo sea menos potente, sino simplemente lo he puesto en el orden que iba encontrando estos gráficos. El segundo es el CAL del OpenOffice, ¿no? El otro CAL también es otra hoja de cálculo, pero ya no es el OpenOffice, sino de LibreOffice, que bueno, es una traducción no literal del inglés, por eso que son parecidos. Y el último es del 4 Pro, pero es un 4 Pro actualizado, que ahora actualmente ya no se emplea tanto, o sea, en el mercado no es tan fuerte como antes, pero en algún momento el 4 Pro pues también fue prácticamente la hoja de cálculo que todo el mundo utilizaba. Entonces esto quiere decir que en el tiempo van cambiando. Ahora, la ventaja es que las hojas de cálculo, los conceptos básicos que vamos a ver ahora, se han mantenido durante el tiempo. Han ido cambiando algunas cosas como son los colores, los botones, nuevas funcionalidades, nuevas fórmulas, cosas así, pero lo esencial siempre se ha mantenido. Y eso es una ventaja, porque cuando una persona aprende una hoja de cálculo, la de ahora, si de acá a algunos años se tiene que retomar con otra hoja de cálculo distinto, lo más probable es que no le tome más que un tiempo muy corto acostumbrarse. Entonces, esa es una ventaja que tenemos, ¿no? Bien, entonces las hojas de cálculo en general tienen más o menos esta pantalla de aquí. Ya esta es la del Excel, obviamente, es la que vamos a trabajar en este curso, pero los conceptos básicos son los mismos. Entonces, vean, nosotros tenemos en esta hoja de cálculo algunos componentes o elementos que debemos reconocer. Entonces, uno de los primeros elementos que deberíamos reconocer vienen a ser las celdas. Aquí, por ejemplo, yo estoy señalando, tenemos una celda, ¿no? Entonces vamos acá a hacer vamos a usar una pluma aquí. Ahí está, perfecto. Esto de acá es una celda, ¿no? La celda tiene está formado, ¿no? Por la intersección de una columna y una fila, ¿ya? La intersección de estas dos, de la columna y la fila, es lo que nosotros le denominamos celda, ¿ya? Entonces tenemos la columna A, que viene a ser todo esto de aquí, y tenemos la fila 1. Ahí está, justo me está llegando un mensaje, ¿no? Tiene problemas para escuchar root. Habrá que indicarle de que salga de la aplicación y la vuelva a cargar, es lo más probable es que tenga esa dificultad. Y si no, también puede chequear su audífono, ¿no? A ver, voy a ver si Ruth está en el chat. No puedo ver. A ver, voy a escribirlo. Bueno, y esto es para todos. Por favor, si tienen eh, problemas de audio, lo que les decía es, por favor, salgan de la aplicación, o sea, cerrar la web y volver a cargarla. A veces ocurre, estoy seguro que varios de ustedes sí están escuchando y es uno o dos, tal vez que en algún momento tienen esos problemas, ¿no? Obviamente sí, como yo estoy grabando, ahorita se está grabando esta clase, va a quedar grabada, entonces por eso podemos seguir continuando. Entonces, les pediría eso sí, quienes estén teniendo alguna dificultad con la parte de audio especialmente, comuníquense con Gisela, ella les va a dar la indicación, pero básicamente es lo que ya les dije, salgan de la aplicación y vuelven a entrar. Acá Ruth, por ejemplo, ha probado, por favor Ruth, si estás en pantalla, confírmame que ahora sí estés escuchando, lo más probable es que ya esté sucediendo, ¿no? ¿Ya? Por favor, me lo comunicas para poder de esa manera
confirmar, ¿no? Vamos a escribir acá. Sí, por favor, tiene razón Cristina, por favor, por interno, que comuníquense, por favor, con Gisela, para ir confirmando de que pueden ingresar y así podemos continuar la clase. ¿Ya? Sí, el anexo es 175, ¿no? Ah, por favor. Gracias. Sí. Bien, entonces creo que Judy ya no tiene ese problema. Bien, entonces lo que estábamos diciendo, retomando, entonces estamos acá en una celda, ¿no? La celda viene a ser la celda A1. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo hacemos esa denominación? Porque tenemos la columna A, fila 1. Si yo, por ejemplo, señalo, y acá lo vamos a marcar, esta celda de aquí, ¿no? Disculpen que mi pulso no es muy bueno, es el exceso de café. Tenemos acá la columna B, la fila 3. Entonces, esa celda sería la celda B3. ¿Ya? Y así, cuando nosotros hablamos de una definición general de lo que viene a ser una hoja de cálculo, ¿no? La hoja de cálculo viene a ser el conjunto de celdas, ¿no? Que conforman la hoja. Entonces, ¿por qué? Porque están formadas por columnas y filas, las cuales forman celdas. Ahora, todas estas celdas están conformando una hoja de cálculo. Verán acá en la parte inferior, ¿no? Que hay una pestaña por defecto, la hoja 1, siempre se crea así cuando abren la primera vez. Entonces crean una hoja 1, en esa hoja 1 hay una serie de celdas. Después tenemos una hoja 2 que está aquí, una hoja 3. Si yo quisiera o necesitara más hojas, puedo crear más hojas y ese conjunto de hojas conforman lo que corresponde a un libro, ¿no? En este caso. Y ese libro lo vemos acá en la parte superior. ¿Ven? Cuando han creado el primer libro, ¿no? Se pone como número 1. Si abren un libro 2, 2 y así sucesivamente. En el caso, Freddy me mandó un mensaje, dice que se escucha un poquito distorsionado. Eh, bueno, no sé si el resto esté teniendo el mismo problema. Estoy intentando corregir un poquito mi micrófono, puede ser que sea yo. Recuerden que esto a veces se acopla un poco, ¿no? Bien, entonces continuando. Tenemos entonces un libro o más libros y la ventaja la hoja de cálculo y de los libros es que estos pueden intercambiar información. O sea, yo puedo intercambiar información entre la hoja 1 y la 2 y la 3, puedo intercambiar información entre el libro 1, 2 o 3 y así sucesivamente. Ahora, obviamente que nosotros ya a las hojas y a los libros le vamos a poner nombres específicos que identifiquen la información que estamos manejando. Una cosa muy importante en este punto es que tenemos que tener en consideración. Muchas veces tenemos que aprender a dividir la información que tenemos. Yo he visto a muchas personas que trabajan en una sola hoja, en un solo libro, y a veces sobrecargan de información y esta se hace un poco más compleja de poder analizar. Entonces, no estoy muy seguro que lo veamos con detalle en este primer curso, pero en un curso más avanzado podríamos ver ya cómo hacer esa conexión, ese intercambio de datos entre las hojas de cálculo. ¿Bien? Ok. Ya, bueno, continuando. Estoy regresando al puntero. Ajá, ya está. Bien, entonces, un poco repasando lo que ya se había visto, ¿no? Es lo que justo estamos tratando acá. Tenemos la celda A1, ¿no? Que está contenida en la columna A. La fila 4, que es justamente acá, la fila está cruzándose con una serie de columnas. Y lo interesante aquí ya no viene a ser solamente el hecho, si yo les pregunto cómo se identifica una columna, la columna se identifica por una letra, mientras las filas se identifican por un número, ¿ya? Pero a veces yo necesito trabajar no con una celda, que es la intersección de la columna y la fila, sino necesito trabajar con un conjunto de celdas. Y esto se le va a denominar rango. En el ejemplo específico que estoy poniendo acá en la pantalla, este rango es el rango conformado por las celdas de la B6, ¿no? A la C7. ¿Por qué? Porque cojo la primera celda, vamos a ver aquí, un segundo para apuntar la herramienta, ya. Estoy cogiendo la primera celda de la parte superior izquierda y la última celda del lado derecho inferior. ¿Ven?
y este es C7, entonces el rango es de B6 a C7. La ventaja de tener un rango es que si yo le pongo un nombre, por ejemplo, resultados, y tengo un conjunto de celdas donde están los resultados, yo puedo ir rápidamente a estos datos y no tengo que estar señalando uno por uno o volviendo a acordarme en dónde se encuentra. Entonces, a veces tener rangos, y más adelante les voy a enseñar cómo crearlos, tiene una ventaja. Entonces, miren la flexibilidad con que Excel nos da. No tenemos que trabajar tan a minucia, a veces necesitamos algo un poquito más, como decir, unificador, como un rango, y se puede emplear, ¿ya? Entonces hay una serie ahí de detalles. Bien, entonces ahí está justamente lo que les mencionaba. Bueno, se ha quedado toda la grabación anterior. Ya está, listo, ya le borré los dibujos. Entonces, como les decía, ustedes tienen un rango de celdas. ¿Cómo voy a hacer el rango de celdas? Por ejemplo, de la celda B2 a la B4. ¿Por qué? Porque es la primera, que es la superior izquierda, y la inferior derecha, que en este caso, como es una sola columna, tiene que ser en la misma línea, ¿no? Si no, no estamos cogiendo la columna C. Entonces, ese rango de 3 celdas es un rango que yo puedo señalar. Ya, disculpen, se me había pasado. Entonces, ahora tenemos acá un detalle. Cuando yo tengo los datos, y por ejemplo acá tengo una hoja de cálculo del lado derecho, ¿verdad? Esta hoja de cálculo nos está mostrando los resultados de ciertos productos, ciertas cantidades de productos, obtenidos por los productos, ¿no? Por sus ventas. Ya. Esto se ve muy bonito, obviamente, ¿no? Y más abajo tengo acá unos gráficos y unas tablas de datos y todo, ¿ya? Muy bacán. Como verán, la presentación es fenomenal. Yo podría imprimir esa presentación y me va a permitir a mí presentarla, mostrarla, me la van a entender, ¿no? Probablemente hasta me van a felicitar porque miren esos gráficos, qué bonitos se ven, ¿no? Pero esos son datos ya formateados, ya son finales, o sea, ya es información, ya no son datos propiamente, ¿no? Es el formato que le doy en Excel, el cual me permite darle esa presentación tan elegante, tan impactante. Y aquí es justamente lo que quiero discutir. Del lado izquierdo yo tengo los datos a secas. A veces los datos son números y textos y títulos y palabras, ¿no? Y todo junto, pero que no es muy agradable a la vista, de repente no es muy comprensible, pero son los datos. Es lo que me va a permitir a mí, previo a un análisis, un procesamiento, obtener información. Y en la información generalmente sí me gusta que tenga ya una presentación final. Pero sin embargo, yo a veces veo, y a veces ustedes piensen un poco cómo han estado trabajando con Excel, que hay personas que cuando empiezan a trabajar, de frente le van y le meten este formato a su hoja de cálculo. Le cambian los colores, los tipos de letras, que aparezca con dólares, que pongan 2 puntos decimales, disculpen, 2 datos decimales, ¿no? Que le metan un gráfico, o sea, todo lo arreglan muy bonito y sobre eso empiezan a digitar. Eso de ahí no es problemático siempre y cuando sean pocos datos. O sea, si tienen, por ejemplo, 6 filas de datos, 7 filas de datos, 15, 20, porque de una sola mirada pueden empezar a detectar errores y fallas. Pero hay casos en los cuales no ocurre eso. Entonces, empieza a haber problemas, empieza a haber dificultades, ¿no? Empieza a haber dificultades por el hecho de que cuando hay mayor cantidad de datos, ya la gente empieza a tener problemas, no detecta los errores. Por ahí se le mete un dato que no corresponda, se olvidan de un dato, y esto es debido a veces a la apariencia, lo que provoca esa falla. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Los datos es lo que la hoja de cálculo debe procesar. Algunas hojas pueden estar dedicadas a la presentación de la información, sí, eso sí es cierto, pero eso es al final. Si no manejamos bien las hojas donde vamos ingresando los datos, es cuando empiezan a venir las críticas. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, el Excel o las hojas de cálculo no son buenas porque no son confiables. Y no es que no sean confiables, sino que tienen algunas limitaciones que podemos compensarlas, pero que tenemos que ser conscientes de ello. Y una de esas primeras limitaciones es que no debemos confundir los datos del formato de presentación final. El formato es muy bueno para la información ya obtenida, pero no para los datos. Cuando los datos le metes formato, a veces estás provocando problemas innecesariamente. Bien, entonces ante esto empieza a haber una discusión inicial que tiene que, digamos, ser muy comprendida, que son los tipos de datos. Yo tengo acá en el ejemplo, ¿no? Una serie de 4 columnas, ¿ya? La primera columna, la columna B, tiene ciertos datos que son datos de tipo numérico. O sea, ¿cómo yo puedo diferenciar un dato de tipo numérico? Porque son números y los puedo sumar, multiplicar, dividir, o sea, puedo hacer operaciones matemáticas con ellos. La columna D tiene nombres.
¿no? Que es muy común. Ponemos los nombres del personal, los nombres de los productos que tenemos, los nombres de los lugares que se van a visitar, donde se van a enviar ciertos productos, etcétera, etcétera. O sea, son nombres, pero los nombres no se suman, no se restan, no se multiplican. Entonces, hasta cierto punto, los nombres nos ayudan a identificar a determinados objetos, personas, ¿no? Elementos, pero no son tan, digamos, imprescindibles que sean exactos. Si yo le pongo todo en minúscula a Miguel seguimos llamándole Miguel, ¿no? Bueno, de repente no se va tan bien, pero no es mortal. Pero si a un número 100 le meto un cero más, 1000, 100 y 1000 no son iguales, ¿no? Si le quito un cero, ya no es 100, es 10, no es igual a 100. Entonces, como verán, las operaciones matemáticas requieren mucha rigurosidad en el dato. Los datos numéricos tienen que ser muy exactos, si no, vamos a tener problemas. Por el otro lado tenemos la columna F. La columna F es una mezcla de letras y números. Son dígitos que están ahí. ¿Qué pasa con ellos? Esos son códigos. ¿Ya? Los códigos también son de tipo carácter, como la columna D, pero sí necesitan cierto grado de precisión, como los números. Porque un código basta que le quitaras algo y de repente ya no va a significar lo mismo. Si yo a María le quito la A final, Mari, todavía puedo entender que es Mari. A Alberto le quito la O, bueno, no entiendo, ahí no, así he querido decir, no es Albert, ¿no? Sino es Alberto. Bueno, podemos pequeñas diferencias, pero podemos todavía ahí situarnos, podemos por el apellido de repente sí está exacto y lo localizamos, pero los códigos le quitas uno de los caracteres y vamos a tener problemas, igual que los números, entonces entenderán que ahí hay una diferencia. Y por otro lado tenemos la columna H, que nos presentan fechas. Bueno, en este caso estoy presentando un formato de fecha específico que es día, mes, año. Ustedes saben que puede ser también mes, día, año o otros tipos de formatos, pero este es el formato más clásico que nosotros comprendemos. En el caso de las fechas, sí es importante entender de que Excel internamente lo maneja como si fuera un número. Para nosotros es una fecha, pero Excel lo calcula. Entonces se puede decir que la fecha es un tipo de número que también va a ser procesado. Pero claro, ese procesamiento generalmente es interno, nosotros no lo manejamos. Bien, solo diría algo más, que las fechas son fechas. Si ustedes digitan fechas en una celda, todas las celdas de fechas tienen que tener fechas. A veces veo, porque yo trabajo mucho en análisis de datos, que a veces por alguna razón a una celda que debería tener una fecha, como de repente la fecha de nacimiento de un niño, como no te he encontrado, no nadie le ha podido dar la referencia exacta de la fecha de nacimiento, entonces ponen no tenía o no sabía la fecha de nacimiento, por decirlo. Y entonces a veces produce problemas en los procesamientos automáticos. ¿Qué cosa quiere decir? Que cuando nosotros guardamos datos en una celda y sabemos que en esa celda debería haber un tipo de datos, sea numérico, sea de tipo cadena, sea de tipo fecha, siempre deben de tener esos datos o estar vacíos, pero no al medio, porque si no ya provocan problemas en los procesamientos automáticos. ¿Ya? Esto ahorita no es vital, pero más adelante cuando veamos lo de fórmulas, ahí sí, lo van a ver que si no estamos manejando bien el tipo de dato, no vamos a poder trabajar bien. Entonces, ¿cuáles son los tipos de datos? El primero es los datos alfanuméricos. Es una secuencia de caracteres que permite representar valores identificables de forma descriptiva. ¿Ya? Entonces son nombres, son direcciones, ¿no? Este, los números que se puedan presentar en los datos alfanuméricos no tienen propiedad matemática. Ese es el ejemplo de los códigos, ¿no? Un código puede tener un número 1, un número 9, pero no está representando un número que se va a usar matemáticamente. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, están los códigos. Los códigos y los nombres de las personas son datos alfanuméricos, ¿no? Y además hay algo muy importante, que cuando ustedes lo digitan en una celda, siempre el dato alfanumérico se va para el lado izquierdo. Ese les identifica. Si ustedes encuentran el número, por ejemplo, 1250 y está hacia la izquierda, no es un número, es un alfanumérico. De repente lo han digitado mal. Tú dices, no, pero ahí debería estar un número, yo sé que ese es un número. No. Si se fue al lado izquierdo por defecto, ya es un alfanumérico. ¿Entienden? Entonces ese es un primer detalle que hacía a vista plena, lo pueden ver rápido y pueden decir, ah, ya, entonces por eso es que no me lo está sumando. Entonces, ese es un detalle interesante, ¿no? Los datos alfanuméricos solitos se pegan a la izquierda. Esto sí, siempre y cuando no hayamos metido mano a los formatos, porque si cambiamos formato de izquierda, de derecha, que colores, que líneas, todo, ahí sí, ya yo ya no puedo distinguir si es que es un dato alfanumérico, porque pueden haber ustedes adrede hecho que un número se vaya a la izquierda, ¿ya? Pero por defecto Excel, si ustedes no le han metido formatos, el dato alfanumérico siempre se va a la izquierda, ¿ya? Siguiente, datos numéricos. Son aquellos que representan una cantidad, un monto, un porcentaje y es un valor numérico que se alinea a la derecha,
¿Ven? Acá yo he puesto un pequeño ejemplo. Cuando ustedes digitan un número en una celda y estas celdas no le han metido formatos, por defecto se va a la derecha. Entonces los alfanuméricos a la izquierda, los numéricos a la derecha. Entonces no hay magia que alguien se ponga detrás de usted y diga, ah, mira, este está mal digitado. Y ustedes ven, pero si es un número, no, no, está a la izquierda, no es un número, es un dato alfanumérico. Para que sea numérico tiene que estar a la derecha. Bien, entonces eso es la forma como, digamos, uno detecta con facilidad si los datos digitados corresponden a lo que yo quiero hacer con ellos. Si voy a procesarlos matemáticamente, serán numéricos. Si yo sé que son códigos, por ejemplo, ya se van a la izquierda y yo los detecto. Los datos de tipo fecha, aquí he puesto un pequeño ejemplo, en la columna A vemos varias fechas con distintos formatos de fecha, ¿ya? Y eso es válido. Si ustedes digitan 0101-2013, automático se pone 1 de enero de 2013. ¿Por qué? Porque ese es el formato que yo elegí. Si elegí el formato donde indica incluso el nombre del día como martes, se va a poner martes 1 de enero de 2013, porque así yo lo he elegido que se vea. Entonces, esto es cambio de formato, pero el formato por defecto, el más conocido, es el que nosotros usamos de día, mes, año, ¿no? Entonces, las fechas en Excel son números que se muestran con formato de fecha determinado, es lo que les decía. Internamente el Excel siempre va a pensar que esto es un número. No es una, no es un texto, no es un contenido de otra forma, ¿no? No es una fecha, sino es un formato de fecha, que estamos haciendo que el número se presente con un formato determinado. Pero eso es un manejo interno de la hoja. Bien, los datos de tipo fórmula son otro tipo de datos. En los datos de tipo fórmula se van a distinguir porque siempre se inician con el signo igual. O sea, para que yo sepa que hay una fórmula en una celda, cuando yo doy un clic en la celda, en la parte superior, miren donde está la función, al lado derecho se ve igual B1 más B2 más B3 más B4. Ya de esa parte no interesa, lo que nos interesa es que adelante esté el signo igual. Y eso es una fórmula, automáticamente, ¿no? Entonces una celda de Excel puede contener una fórmula que no es más que un conjunto de instrucciones que manipularán los valores numéricos o de texto y nos devolverán un resultado. Es importante, algunas personas también a veces piensan que las fórmulas solo trabajan con datos numéricos. No, también trabajan con datos de texto. Y si están bien manejados, es bastante útil para poder realizar una serie de operaciones. Ya, otro punto importante para reconocer las hojas de cálculo es que los archivos de hoja de cálculo siempre tienen las extensiones XLS, XLSX, XLSM y XLSB. Esas son las 4 alternativas, siendo las más comunes las primeras dos. ¿Ya? Ahora, si ustedes me preguntan qué es una extensión, bien, todo archivo de computadora tiene dos partes. Un nombre que va del lado izquierdo. O sea, por ejemplo, nosotros a una carta le pondremos carta 1, por ejemplo, puede decir que es la primera carta que hacemos. A una hoja de cálculo le podríamos llamar planilla, si es la planilla, ¿no? Entonces, y luego va la extensión, que como en el caso nuestro de las personas, así como identificamos un nombre, ¿no? A mí me dice Manuel, pero de repente en un aula donde hay más de un Manuel, para poder identificar me dicen Manuel Sánchez, entonces Sánchez es el apellido. Lo mismo, para los archivos, la extensión es como su apellido. Y como yo veo un XLS, yo digo, ah, esa es una hoja de cálculo. Y si yo veo un XLSX, ah, esa es una hoja de cálculo de última generación, la más, digamos, la más avanzada. Y sí tienen razón, es más avanzada y más chiquita, ocupa menos espacio. Por eso es que cuando ustedes están trabajando con el Excel 2011, el 2013, deberían cambiarle a XLSX. Hay muchas personas que veo que siguen trabajando con el formato antiguo de XLS. A veces lo hacen a propósito, ¿no? Para mantener compatibilidad con otras máquinas donde trabajan o con otras personas que trabajan con versiones más antiguas de Excel. Pero si ustedes saben que todos trabajan con una versión última, siempre trabajan con XLS, XLSX. El X último es el que le está indicando que es el más reciente. Como le digo, tiene la ventaja de que es más pequeño. Ahora, todos los archivos tienen extensiones. Por ejemplo, ustedes saben la clásica, ¿no? En Word, todos los archivos que crean son doc. Y si son de última generación, son docx. ¿No? En PPT, o sea, las presentaciones también, las últimas son las PPTX. Entonces, es bueno saber las extensiones porque eso les ayuda a ustedes a identificar si el archivo es realmente lo que dice ser. Por eso a las personas que trabajamos a veces con virus informáticos, vemos mantenimiento de equipos o programación, a nosotros nos interesan mucho las extensiones de los archivos para poder hacer esas identificaciones. Por ahí más adelante les paso un link, ahí tengo un video donde hablo sobre virus informáticos, está en internet, de forma gratuita, ustedes también lo pueden chequear para si quieren tener algunos detalles, conocer un poquito más sobre los virus y cómo enfrentarlos en su computadora. ¿Ya? Siguiente entonces, veamos, seleccionar celdas. ¿Cómo se selecciona una celda? ¿No? Una alternativa para seleccionar una celda es darle un clic en la celda, ¿no?
Esa es una alternativa. La otra es colocar con las teclas de cursor, que son las flechas que ustedes tienen en su teclado, una flecha que señala a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo, ir presionándolas hasta colocar el cursor encima de la celda que corresponda, ¿no? Por otro lado, también podemos seleccionar un rango de celdas, y eso es presionando la tecla, ¿no? Darle un clic y un botón izquierdo, ¿no? O Shift con las teclas de cursor, ¿ya? Entonces son las dos alternativas con las cuales ustedes podrían trabajar la selección de celdas. Vamos a verlo eso en un momento. Estoy cambiando. A ver, Office, a ver, por favor. Bueno, aquí me han instalado la versión 2010, si mal no recuerdo, es la que tiene acá licencia en la institución. Estamos viendo la hoja de cálculo. Lo que les decía, ¿no? Yo puedo darle un clic, por ejemplo, en D2 y señalo la celda D2. De repente yo pongo un clip en E4 y señalo la celda E4. Ese cursor es ese recuadro, ¿no? Rectangular, ¿no? Que señala con líneas negras, está señalándome las celdas. Pero yo también puedo usar las flechas de cursor y me voy moviendo. Como ustedes verán, ¿no? Las celdas, voy desplazándome a través de las celdas. Esto es útil porque a veces que el mouse está fallando, que esto y el otro, tengo las teclas de cursor, siempre me pueden salvar de una y darme alguna ventaja. Por otro lado, ¿no? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, puedo señalar así, puedo marcar también una serie de celdas, presiono la tecla Shift, que es esa flecha grande que está encima, que está en mi teclado del lado izquierdo, ¿no? Señalo, ¿ven? Puedo marcar varias celdas. A ver, por favor, si no han señalado ustedes celdas anteriormente, hagan esas pruebas, ¿ya? Es muy útil hacerlo porque, miren, solamente presiono el clip, no lo suelto de mi mouse, el clip, o sea, el botón izquierdo del mouse. Me voy desplazando a través de las celdas y voy señalando. Todas esas celdas yo puedo hacer que pase algo en ellas, cambiar un formato, hacer algo, un contenido, ¿no? Entonces, esa es una ventaja de estar manejando, ¿ya? Vamos a ver. Ese es para la selección de rango de celdas, ¿no? Acá lo ven, Shift, teclas de cursor, también puedo hacerlo en forma manual. Miren, no voy a mover, cuando muevo el mouse, ese puntero en forma de cruz se mueve, ¿no? Entonces, miren cuando yo estoy señalando por medio de los cursores, el puntero se queda quieto, pero yo sí estoy marcándolo. ¿Por qué? Porque estoy usando la tecla Shift y las flechas de cursor. A ver cómo marcan. Bien, ese es uno. Entonces, y el otro era con el clic botón izquierdo, y ese sí es usando el mouse. Ya, entonces tenemos acá este otro. Tienen 4 alternativas para hacer un trabajo rápido, ¿no? Pueden copiar una celda o un conjunto de celdas usando control C, control V para pegar, control X para mover y control D para borrar, ¿ya? A ver, recordemos, control C, control V, control X, control D. Y esto funciona tanto para Excel como para Word y para otras aplicaciones también, ¿no? Sino que en el caso de Excel tiene ciertas particularidades porque yo estoy trabajando con celdas. Entonces, pongamos algunos datos. Por ejemplo, tenemos acá 50, acá 20 y acá 10. Bien, digamos que yo quiero copiar el 50 en la celda F2. Presiono control C. Obviamente tenía que tener el cursor en la celda D2. Coloco aquí y pego. Control V chica. ¿Ven cómo se copió? A ver, probemos ahora con ustedes, por favor. Descarguen su Excel, siempre es bueno tenerlo, ¿no? Pueden seguir escuchándome mientras que van haciendo la práctica. Entonces se colocan su cursor en la celda D3, ¿no? Control C para copiar a la memoria. Miren cómo queda remarcado. Se mueven a la celda F3 y presionan Control B chica en simultáneo. Y ¡pac! Se pega. Ahora, si a todos les ha resultado bien, a ver, por favor, siempre en el chat, ¿alguien ha tenido algún problema? ¿No? Si seguimos esa instrucción, debería haber funcionado. ¿Ya? A ver, nuevamente, pruébenlo con la última celda. Miren, estamos haciéndolo celda por celda para hacerlo un poco... Ajá. Sí, pues, y te facilita. Ahorita, con una celda, no se siente. Pero cuando tienen que trabajar 50, 80, 100 celdas, ya, pues, entonces se va significativamente ganando tiempo si hacemos copias así masivas, ¿no? Ya. Entonces, hagamos eso. Hemos hecho control C para copiar, control V chica para pegar. ¿Qué más decía en la presentación? Tenemos la control X para mover, ¿verdad? Ya, entonces vamos a probar la control X. Digamos acá, nos ponemos nuestro cursor en la celda F2. Control X, ¿ven cómo se me remarcó? Nos ponemos el cursor en la celda H2. Presionen control V chica. ¿Y qué pasó? Me sacó el dato de la F2 y me la pegó en H2. Eso es mover. O sea, en realidad lo que está haciendo es, me lo pasa a memoria,
me lo borra de la celda original y me lo copia a la nueva, ¿verdad? Ahora, hagamos algo más difícil, ¿les parece? Señalen dos celdas. Señalemos la celda F3 y F4. O sea, ya miren, dos. Entonces presionamos Control X. Ahora nos vamos a la celda H3 y pegamos. ¿Qué tal? Ahora imagínense, podrían haber hecho eso mismo con 50 celdas. Entonces ya no, a veces yo veo que cuando no manejan la X, Control X, lo que hacen es copian, pegan, van de nuevo a donde estaba el original, lo borran, y entonces estamos perdiendo un poco de tiempo. Hay que ser un poquito más rápidos. Control X, entonces esa es la tecla con la combinación de teclas que necesitamos para hacerlo más rápido. Bien. Y por último, ¿no? Nos dice el Control D. Ya. No que sea flojo, pero vamos a marcar las tres. Presiono Control D. ¿Y qué pasó? Todas las celdas marcadas, su contenido se borró. Entonces Control D es para borrar. ¿Ya? Pero como siempre, a veces, uy, lo borré. Me he equivocado, me falló. Era otra el lugar donde tenía que borrar. Entonces simplemente retrocedamos. Acá notarán que ustedes tienen, ¿no?, una flecha hacia atrás que les deshace la operación. Pero miren también lo que dice ahí, Control Z. O sea que no tendríamos que ir hasta esa flecha, sino simplemente con Control Z y ya. Entonces, ahí tenemos un par de teclas más que nos pueden servir. Control C para copiar, ¿no? Control B chica para pegar, Control X para mover, Control D para borrar y Control Z para regresar a la operación anterior. O sea, o para deshacer, como se le dice normalmente, para deshacer la operación. ¿Ya? Ahora, todo eso está en la presentación. También, por si acaso, la presentación que estoy ahorita utilizando, la vamos a levantar todo en el Moodle, ¿no? Y les vamos a dar acceso a ustedes. Entonces van a tener ahí acceso al material de la clase y a cierto material adicional de prácticas. Ya les voy adelantando que si no practican, se olvidan. ¿Ya? Pequeña anécdota de por medio. Cuando yo aprendí Excel, me acuerdo de que tuve la oportunidad de llevar 2 cursos seguidos de Excel y justo se vino los exámenes en la universidad. Pasé más de un mes ocupado, que esto y lo otro, esperé a que se dictara otro curso ya avanzado, me acuerdo de Excel, en fórmulas. Llegué y el profesor dijo, bueno, todos ustedes ya han llevado Excel, ya conocen. Como yo no había practicado nada, el primer día de clase me encontré, pero sorprendidísimo. No me acordaba de nada. ¿Por qué? Porque lo había dejado de ver así de golpe. Entonces, ya de ahí aprendí. En computación, la única manera de aprender es practicar y practicar y practicar. Si no, se olvida con facilidad. Una vez que se practica y practica todos los días, esto es muy, muy fácil. ¿Ya? Bien, entonces avancemos acá. Vamos a aprender la presentación. Ya. Formato de celda. Bueno, es lo que habíamos estado hablando. Yo sí les digo, para llenar datos, primero llenen datos, olvídense de los formatos. Pero los formatos también son útiles, porque también les puede llegar, primeramente les puede llegar archivos que ya tienen formato. Y ustedes tienen que empezar a adivinar por qué a veces las cosas no funcionan. Ya me ha sucedido mucho. Me llega una hoja de cálculo y no funciona bien la fórmula, no funciona esto. Y la única manera, no de adivinar, sino de descubrir qué cosa está pasando, es cambiar el formato, eliminar el formato, ponerle formato también cuando ya quiero que ya tengo todos los resultados correctos y quiero hacer la presentación. Entonces hay que manejarlos. Bien, entonces acá lo que nos indica es que ponemos nuestro cursor en la celda donde queremos poner un formato determinado, le damos clic derecho y aparece este menú, ¿no? Este menú que ven del lado izquierdo, y eligen la opción formato de celda. Lo que va a hacer que aparezca un recuadro como el que vemos al lado derecho, donde le aparecen distintas categorías y formatos que pueden elegir, ¿no? Algunos son más conocidos que otros, vamos a verlo rápidamente, ¿ok? Entonces, pero también como siempre para hacer las cosas más rápidas, también hay otra forma, ¿no? En el formato de celda también podríamos hacer colocando el cursor en esa celda que queremos cambiarle formato o ponerle formato y presionamos control 1, ¿no? Y entonces también vemos el contenido. Entonces también esa sería otra alternativa ¿no? Para ver el formato. A ver un ratito. Ya, regresando a nuestra hoja de cálculo en este momento. Ya, acá no tenemos este formato, ¿verdad? Vamos a ponerle a este de aquí primero, al D2, ¿ya? Entonces, presiono control 1 y verán, de frente. O sea, ya no tuve que darle clic derecho, elegir la opción, formato de celda, no, me de frente puedo ir. Pero digamos que somos más clásicos, de repente lo del control 1 no nos acordamos para cualquier cosa. Control, clic derecho, formato de celda, ven que llegamos a lo mismo, o sea, lo otro son atajos, ¿verdad? Bien, entonces, por defecto, la celda, como no la hemos tocado, está en formato general. Está asumiendo que como hemos digitado un número, es un número lo que queremos poner, y por eso dice formato numérico. Pero de repente yo quiero el formato número. ¿Por qué? Porque me permite poner posiciones decimales. Yo quiero que se vea con 2 decimales. Entonces, lo dejo así, con 2 decimales, y le digo aceptar. ¿Ven cómo cambió? Digamos que en la celda D3
damos clic derecho y también le ponemos formatos de celda, ¿no? Y en formato de celda, ya, digamos, elegimos moneda. Ahora, acá es importante, el símbolo de moneda es el que se está mostrando como símbolo configurado en su computadora y por ende están apareciendo los soles por defecto. Pero si no lo tocaron, de repente está en euros, de repente está en dólares, ¿no? De repente está en otro formato completamente distinto. Tú dices, no, yo no quiero euros, yo no quiero dólares, yo quiero soles. Y entonces, si no está soles, pero en el caso aquí sí está. Yo voy a pensar más bien al revés. Lo que yo quiero es ponerlo en dólares. Entonces, abro acá, en donde dice símbolo, y me pongo a buscar acá el formato del símbolo que yo quiero utilizar, ¿no? Miren, español, inglés, ¿no? Ahí está dólares, bueno, la mayor parte está en dólares. Me pareció haber visto, bueno, hay Bolivia, ¿no? La moneda boliviana, japonés, en los yenes. Entonces, ahí están todos los símbolos que nosotros podríamos pensar. Por ejemplo, ahí está el euro en español, ¿no? Ya, digamos que lo queremos poner en euro. Ya, ponemos euro, el euro se va para atrás. Vamos ahí, ¿ven? 20 euros. O sea que yo puedo ir cambiando los formatos conforme necesite. Acá vamos de nuevo, formato de celda. Habíamos elegido moneda, ¿no? Podemos elegir contabilidad. Miren qué diferencia hay, ¿no? Entre moneda y el de contabilidad es que el de moneda me permite utilizar el símbolo negativo, ¿no? O sea, como verán, por defecto son estas las alternativas que están presentándose. En el contable no. El contable solamente es el símbolo de moneda que se pueda manejar. También puedo elegir formato de fecha, pero en este caso es número. Yo sé que eso no correspondería. Como estamos trabajando con números, vamos a mantenernos acá. Lo más común, trabajar con número y trabajar con moneda. Son los que más normalmente se emplean, ¿ya? Bien, entonces acá lo vamos a hacer una pequeña variación. Digamos que yo tengo acá euros y el 10, en la celda D4, donde está el valor de 10, también quiero ponerle euros. Y para no tener que estar metiéndome en formato de celda y todo lo demás, lo único que hago es esta celda que ya tiene el formato que me gusta o que yo necesito, le pongo clip, copiar formato, le doy clip acá y miren, duplique formato, ¿verdad? Entonces no tengo que necesidades adicionales. Por ejemplo, digamos acá en la celda F yo voy a poner otros datos numéricos, ¿ok? Entonces tengo los datos numéricos. Y digamos que yo quiero este formato de euros también para acá. Entonces vuelvo a poner aquí, le doy un clip, copiar formato. Marco todos, suelto y todo ya está en euros. ¿Qué tal? ¿Ya lo han usado? Si ya lo sabían, muy bien. Y si no, ya esto les ahorra tiempos para copiar formatos de un lado para otro. Pero esto solo copia el formato, no está copiando números, ¿ah? No está copiando la cifra, no está copiando el contenido de la celda, está copiando su formato de celda, ¿ya? A una o más celdas. Pero, ¿qué pasa? Y miren esto. Digamos que aquí yo tuviese otros datos numéricos. Bien. Y acá, bueno, aquí está todo en euros, ¿no? Aquí sí estaba en euros. Le voy a quitar el formato adrede, le voy a quitar. Le voy a poner general. Ya, miren, ¿eh? No tiene, no tiene. Ya, entonces yo agarro y marco acá. En vez de darle un clip en copiar formato, le doy doble clip. Clic, clip. ¿Ya? Entonces marco estos tres y se va a poner euros. Eso ya sabíamos que iba a pasar. Pero si notarán, ese cursor de cruz tiene a su costado derecho una especie de brocha y sigue manteniéndose. Quiere decir que sigue cambiando formatos. Entonces marco los otros tres de acá y también cambia a euros. Y sigue manteniéndose. Puedo pasarle a estos tres de acá y también se mantiene. O sea, puedo pasarle a todos los bloques de celdas que yo le quiera pasar. Cuando ya no quiero copiar ese formato, simplemente le doy la tecla Escape o Escape, que está del lado izquierdo superior de su teclado. Listo, así. Y ya está. ¿Ven? Entonces ya tenemos nosotros para copiar muchas veces el formato, si es que ese fuese necesario. Bien. Bueno, yo voy acá, vamos a ver, con control Z le voy a quitar para poder hacer las pruebas. Ya lo ven, voy retrocediendo varias veces. Ok. Entonces, ya tenemos los formatos que corresponderían a los numéricos, ¿no? Vamos a poner acá algunos textos. Bien.
Acá vamos de nuevo a repasar lo que habíamos tocado. Dijimos que cuando eran numéricos se iban al lado derecho, ¿verdad? Y cuando están del lado izquierdo se ponen, que corresponden a los alfanuméricos, ¿verdad? Ya. ¿Cómo hago que un número se me vaya al lado izquierdo? Porque Manuel dijo que se podía confundir a alguien, de repente digitó mal, o de repente me pasaron un dato que no corresponde y no se está sumando. ¿Cómo sé? Ya, miren, yo pongo la tecla apóstrofe, ¿no? Ese símbolo, ¿ven? Guioncito en la parte derecha, izquierda, ¿no? Y pongo 40. ¿Ven? Entonces el número, a pesar que lo he digitado, se ha ido a la izquierda. Se ha forzado a la izquierda. Entonces quiere decir de que eso se está tomando no como un numérico, sino como un alfanumérico. ¿Ya? Y eso es importante. Pero también ahí hay un símbolo. Excel me está diciendo eso que estás haciendo no es regular, hay algo raro. Y le esclava esta pestañita, ¿no? De color verde. Siempre van a ver ahí que le señala. Entonces si yo viera estos datos, este dato numérico entre otros 1000 datos, veo esa marquita verde y automático me va a ayudar a mí a detectar que no está bien colocado. ¿Ya? Porque miren esto. Yo estos números, ¿ya? Yo los puedo alinear por default hacia la izquierda. Los estoy alineando. O sea, los estoy forzando a irse a la izquierda. No es que cuando yo digite, por ejemplo, un número, por defecto se va a la derecha. Ya. Entonces acá estos no son alfanuméricos, siguen siendo números, pero los he forzado a irse a la izquierda. ¿Cómo se diferencia esto de esto? ¿No? Que acá está mal digitado. Aquí es cambio de formato de presentación. Entonces está bien, el formato no me afecta. Pero acá este sí me afecta, porque este ya no es un número, este es un alfanumérico. ¿Ya? Entonces tengan en consideración ese detalle. A ver, estamos aquí, vamos avanzando, ya. Luego de lo que vienen a ser los formatos de los contenidos de la celda, también podemos alinearlo, ¿no? Entonces podemos hacer ajustes, podemos hacer cambios, ¿no? Entonces, eso de acá se presenta aquí. Vamos a verlo en la celda nuevamente. Digamos Miguel, ¿no? Formato de celda. Alineación. Entonces, yo puedo alinearlo, puedo ajustarlo al texto, ¿no? O puedo hacer algunos cambios. Por ejemplo, acá, ¿no? No ha salido muy bien, está forzado, pero puede ser que yo necesite hacer eso. Voy acá y esta vez sí lo voy a poner bien. Está bien alineadito, menos 90 grados. ¿Ven cómo está la diferencia? Bueno, este de acá sí me salió un poco feo. Ya, lo quito. Entonces podemos cambiar la ubicación. Podemos ajustarlo al texto. No se siente porque acá es poco el contenido, pero pongamos acá un texto más bien largo, ¿no? Vamos a poner, es una prueba de contenido de una celda. Entonces agarro, le doy clic derecho, formato de celda, y le digo que se ajuste el texto a la celda. ¿Ven? O sea, se ajusta al ancho de la columna, no a la fila, lo expande, y de esa manera podemos tener todo el contenido, un poco forzando tal vez, pero nos ubica todo el contenido del texto. Ya eso es un poco ya la parte de formatos, pero tengo también dentro de lo que es este formato. Bien, entonces vamos a ver para dividir la vista de la hoja, ¿no? Esto tenemos que ir al menú vista y en el menú vista nosotros podemos hacer una división. Miren lo que dice dividir, ¿no? Divide la ventana en varios paneles ajustables que contengan las vistas de su libro. Puedo utilizar esta función para ver varias partes distintas de un libro a la vez. O sea, no es que realmente estemos haciendo, digamos, varios cortes, sino que solo la forma como se va a presentar, que en muchos casos podría presentarse de una manera muy útil. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá le hemos aplicado dividir, acá hemos bajado un contenido, ¿no? Y ahora le damos en la segunda parte, ¿no? Lo podemos dividir también en columnas y esas son la forma como nosotros trabajamos el dividir. Ahora, como siempre, hay que llevarlo al contexto, ¿no? Entonces vemos acá la primera práctica. ¿Ya? Bien, yo tengo acá una pequeña tabla de datos y tengo acá el contenido que decía segunda parte.
Entonces vamos a vista. Y le decimos dividir. ¿Ya? Entonces hemos activado dividir. No se ha activado todavía. No se ha activado bien. A ver, un ratito. Vamos de nuevo. Ahí está. Me había olvidado señalar la celda. Disculpen. Y entonces señalo la fila donde está dividir. ¿Ya? Y entonces acá empiezo a digitar, por decirte, ¿no? 10, 13, 14, 14, 12, 11. ¿Ven? ¿Qué cosa está pasando? Que donde yo dije dividir, ¿no? Mi hoja queda recortada, va moviéndose celdas hacia abajo. ¿Ven? Miren hasta dónde subo. ¿Ya? Puedo hacer así. Es donde yo clavé la división. Y acá siempre me aparecen estos datos. O sea, yo podría tener una serie de celdas en la parte superior que son datos que necesito estar revisando, que tengo que estar viendo. Y entonces eso de aquí me arregla todo el problema. También puedo ajustar la división, ¿no? Digamos que solamente me muestra esto. ¿Ven? Y yo podría decir, pero acá necesito una tercera división. A ver, vamos a ver. Acá, vamos a dividir. ¿Ya? Y ya, ¿no? Tenemos también acá. Vamos a quitarle. Digamos, podemos poner acá la división. Voy a poner aquí. Ya está. Entonces, por ejemplo, miren, ¿ah? Se ve la columna A, B, C, D de datos. Ya, pero aquí sigue moviéndose, ¿no? Estoy llegando hasta la I. Y también podría llegar a poner lo mismo, o sea, en las dos partes ver los mismos datos. ¿Por qué? Porque es como si se reflejara una hoja en dos, o sea, acá en la ventana nos está mostrando dos visiones de la misma hoja. Eso es dividir. ¿Eh? Y simplemente se quita dándole clic a quitar. O sea, dividir es activo o desactivo, ¿no? Pongo acá, señalo la columna donde voy a hacer la división. Ahora, la división es relativa, como verán, ¿no? Porque puedo moverla, ¿sí? Miren, lo desplazo sin ningún problema. Y cuando yo no lo quiero, lo divido. A ver, por favor, hagan las pruebas necesarias, aplíquenlo para que puedan apreciar las ventajas. ¿Ya? Hasta aquí hemos avanzado regular ya, ¿no? Si tienen consultas, por favor, porque vamos a seguir avanzando. Para mí dividir es muy interesante, me permite mantener ciertos datos que yo necesito y me permite a su vez estar viendo otra parte de la hoja para seguir trabajando. A ver, sí. Sí, sí, disculpen un momento, disculpen. Se cortó por un momento la señal acá de audio. Creo que ahora sí todos me están escuchando, ¿no? Sí, todos me están escuchando. Gracias. Sí, pues, por el momento se va. Me parece que he sido yo el culpable. Me entusiasmé mucho y toqué el cable. Ya, sí estoy escuchando bien y me parece que también todos se está escuchando. Perfecto. Bien, entonces sigamos. Bien, dividir, ¿no? Entonces, nueva ventana. Ya. En el caso de nueva ventana es un poco distinto, ¿no? Nosotros podemos estar señalando una o más ventanas que estén apuntando hacia la misma u otra hoja de cálculo, ¿no? Por ejemplo, una podría estar señalando a la hoja 1, a la otra a la hoja 2 y así sucesivamente, pero las tengo, digamos, siempre señalándolo. ¿Ya? Vamos a ver eso aquí en su momento. Ya tengo la práctica. Sí, acá es la segunda hoja, ¿no? Tengo primera hoja, segunda hoja, ¿verdad? Ya, entonces, disculpe un momentito, quiero ver eso. Ya está. Nueva ventana. Acá veo la ventana 2. Entonces, a ver, nosotros
si vemos en el botón de cambiar ventanas, van a ver que tienen dos ventanas. ¿Ya? Práctica 1.1 dice y práctica 1.2. ¿Ya? O sea, está señalando, tengo dos ventanas, pero las dos ventanas están señalando la misma práctica. Entonces, ahorita lo paso a la práctica 1, estamos viendo lo mismo, casi. A ver, por favor, si alguno de ustedes puede identificar qué cosa es diferente. Miren, cambien, así. Ahora, obviamente esto me va a funcionar a mí porque yo tengo una práctica donde tengo datos en dos hojas. ¿Ah? Miren, por ejemplo, aquí la diferencia cuando hago el cambio de ventanas es que el cursor de la primera ventana está en la celda F6. Cuando cambio la segunda ventana, el cursor está en la celda A1. Esto es porque la segunda ventana acabo de abrirla y por defecto siempre se va a abrir con el cursor en la celda A1. Es un jueguito nada más. Entonces yo acá, ahora en la segunda ventana, me voy a pasar a la hoja 2. En la hoja 2 yo he escrito esto, segunda hoja. Simplemente para identificarlo, ¿no? Ahora vamos a ver. Cambio la ventana 1, los datos de la hoja 1. Si cambio la ventana 2, veo la hoja 2. Medio redundante, ¿verdad? Ya. Entonces, si yo agarro y le digo nueva ventana, ¿qué va a pasar? Estoy en la ventana 3, pero la ventana 3 en este momento señala la hoja 2. Yo le voy a poner a la hoja 3 ahorita. Y acá también ya escribí, porque la hoja ya la tenía preparada, ya había escrito tercera hoja. ¿Ya? Entonces, si abro acá, cambiar ventanas, van a ver que tenemos ventana 1, ventana 2, ventana 3. La ventana 1 apunta a la hoja 1, pero yo podría hacer que apunta a la hoja 4, a la hoja 2, a la hoja 3. O sea, es como ustedes se vengan en gana. Pero la ventaja es que están viendo distintas hojas y pueden cambiarlo las ventanas aquí, como un switch. Paso una ventana, paso a otra, y la ventana que apunte puede apuntar a cualquier sitio. Pues todas podrían apuntar al mismo lugar. Sería tonto, pero podrían hacerlo. La idea para explotar esto es que cada ventanita apunte a hojas distintas. En cada hoja ustedes tienen algo, un trabajo particular, pueden estar cambiando. Y esto de acá les permite llevar el control. ¿Por qué? Porque les permite decir a dónde van, ¿no? Permite cambiar de ventana a ventana. Entonces, esa de ahí viene a ser la utilidad de ventanas. Ya, entonces, vamos a ver. Vamos acá. Entonces, yo tengo varias ventanas abiertas, pero para poder verlas, ¿qué hago? Estoy brincando entre ventana y ventana con el switch de ventanas. Pero ¿qué pasa si de repente no quiero hacer eso? Pues quiero verlo todos en conjunto. Entonces hay una forma de organizar las ventanas. Vamos a regresar acá al libro 1. No, al libro 1 no, disculpen. A la práctica 1. Ahí está, este de aquí. Y entonces yo veo acá que dice organizar todo. ¿Verdad? Eso es para organizar las ventanas. Y al organizar todo, me aparece esta ventanita donde me dice, ¿cómo lo quiero? Como mosaico, horizontal, vertical, cascada. Como dice mosaico, vamos a probar mosaico. ¿Ya? Y miren lo que está pasando. Como yo tengo una hoja abierta, la primera que todavía no tiene nombre, esa aparece acá abajo. Arriba aparece la de la práctica 1, la ventanita que yo creé, la segunda ventana y la tercera ventana. Y ustedes dirán, pero Manuel, ¿cómo adivina qué es la primera, la segunda, la tercera ventana? Fácil. Miren acá. La ventana 1 apunta hacia la hoja 1, ¿verdad? Y está aquí. Está el nombre. La práctica 1. Seguimos en la misma hoja. Disculpen, el mismo libro, pero están en la segunda ventana. Y ese apunta a la hoja 2. ¿Ven? Todo se ve, todo está señalado ahí. Si sabemos leerlo, se puede abrir muy bien. Entonces acá el archivo es la práctica 1, es la ventana 3, está señalando a la hoja 3. Y el otro que es el primer ejemplo que abrí, que no le puse ningún nombre todavía, no lo he guardado, dice libro 1, porque no le he puesto nada y está apuntando a la hoja 1, ¿verdad? Entonces así ustedes pueden organizar. Y pueden decir, ah, Manuel, ya, a ver, ¿cómo vuelvo a organizar todo? A ver, todos acá, ¿ya? Miren, en vez de irme a cambiar ventanas que solo me muestra uno por uno, me voy acá donde dice organizar todo. Vuelve a aparecer acá esta ventana. El modo mosaico es el que estamos viendo. Ya, digamos modo horizontal. Le cambiamos horizontal y le damos a aceptar. Y miren, toditas las hojitas.
una debajo de la otra. Entonces me dice, Manuel, pero no es muy útil porque solo me está mostrando 3 filas de cada hoja. Sí, tienes razón. Tiene mucha razón. Por eso es que esto de acá es solamente una demostración. Hay formas de organizar que no son tan prácticas. Va a depender. Si estás jugando con 2 hojas y tienes un buen monitor, obvio que pueden tener esa ventaja, ¿no? Hasta 3, tal vez 3 hojas. Pero 4, 5, 6 ya deja de ser práctico porque ven un par de filas, unas cuantas columnas. Entonces, hay que ver y manejar la cantidad adecuada. Habrá casos en los cuales no podemos usar estos atajitos, ya tenemos que usar las hojas y pasar de una hoja a la otra porque esto de aquí ya deja de ser útil, ¿ya? Pero en la práctica a veces ya uno va compensando, ¿no? Se acostumbra uno a hacer esto. Por ejemplo, yo uso mucho cambiar ventanas, pero uso poco lo de organizar ventanas. ¿Por qué? Porque por lo general no me es muy práctico. Ya, vamos a vertical. Ya, en vertical, sí, puede ser. Yo estoy viendo datos de 2 columnas nada más. Entonces puedo poner 4 hojas para comparar, visualmente mirar si está todo bien. Sí, puede ser. Entonces tenemos que ver cuál de estas opciones nos resulta más práctica. Por ejemplo, la de cascada es la menos útil, porque obviamente solo ves una, pero al ver una te está dando cierta practicidad porque ves más datos y estás viendo qué otras hojas hay o otras ventanas. Entonces tú puedes pasar a otra ventana y se va imponiendo sobre la anterior. Lo malo es que cada cierto rato, como verán, esto se desorganiza y tienen que volver a ir a organizar todo, decir cascada y otra vez volver a organizarlo. ¿Ya? Entonces se vuelve a organizar por los nombres. Pero bueno, ya eso sería una alternativa. Pero como verán, se puede organizar cuantas veces quieran. Ya, solo por cerrar esto, les digo, recuerden, para organizar existe mosaico, horizontal, vertical y cascada. ¿Ok? Y bueno, y de repente, ya, si lo dejamos, también podríamos ir cerrando, ¿no? Cerramos las ventanas que ya no son prácticas. Y lo maximizo, y ya tengo una sola hoja, que es la primera. Bien. Entonces, como verán, esto solamente era una presentación. Ahora, como todo apuntaba al mismo libro, cuando guardaban todo. Así que dan grabar y se graba todito. Bien. Entonces, siguiente. Vamos a ver dónde sigue. Entonces es lo que le decía, ¿no? Lo podemos organizar como mosaico, podríamos organizar horizontal, la vertical, la de cascada. También podríamos ocultar, ¿no? Esto sí puede tener bastante utilidad para algunos casos, ¿no? Entonces, yo generalmente puedo ocultar una columna, por decirlo, digamos acá en productos, la columna B. Yo quisiera ocultarlo, ¿no? Este de acá puede ocultar una ventana, pero yo lo que quiero es ocultar una columna. Entonces, señalo la columna y le digo ocultar, ¿no? Como oculta, ustedes notan que primero, si lo jalan, ¿no? Ahí está, se abre. O sea, solamente estaba oculta. Como decir que se cerrara, ¿no? Pero es fácil porque ustedes saben que las columnas están identificadas por letras y estas son consecutivas. Si falta una letra del abecedario, saben automáticamente que hay una columna oculta y lo pueden detectar, ¿no? Pero sí puede ser útil para las cuestiones prácticas de trabajo. Entonces sí, acá decía también la otra alternativa. Ya, digamos que yo lo tengo oculto. Vamos a ocultarlo de nuevo, ¿ya? Ocultar. Y digamos, pongo acá así y le digo, ¿sabes qué? Muestra. Automático se abre, tal como estaba antes. O sea, no necesariamente tenía que abrirlo. Pero también puede resultar práctico abrirlo en algunos casos. Vamos a ver aquí. Ya. Entonces, vista la hoja para inmovilizar. Bueno, puede ser como lo que vivimos de dividir, es muy parecido, pero tiene algunas ventajas, ¿no? Entonces, esto es para inmovilizar ciertos paneles. Vamos a ver acá. Digamos que yo tengo aquí que estoy digitando, ¿ya? Entonces le voy a aumentar acá, 04, C05, por decirlo, ¿no? Estamos a siempre consecutivos. Yo pongo mi cursor aquí, ¿por qué? Porque yo quiero ver la primera fila, donde están las cabeceras de los datos que estoy digitando, y quiero ver la columna de la izquierda, porque estoy completando los datos, ¿ya? Entonces, pongo ahí, abro la opción de inmovilizar, y acá dice inmovilizar paneles. Le doy clic y miren lo que pasa. A partir de la celda donde yo tengo, la fila o filas que esté por encima de esa celda se quedan congeladas. Y a su vez, la columna que está hacia la izquierda o columnas, porque también es en plural,
también se congela. Entonces, si yo agarro y voy bajando, miren lo que pasa. ¿Ven? Sigue apareciendo. O sea, no desaparece, el encabezado se mantiene. Y a su vez, si me voy para la derecha, ¿no? La columna del lado izquierdo también se mantiene. Entonces puedo seguir aumentando datos y siempre voy a saber por dónde estoy ubicado. Y eso es muy útil para las digitaciones, ¿no? Especialmente digitaciones masivas, porque tengo que saber qué columnas de datos estoy digitando, no quiero perderme, no voy a trabajar a ciegas. ¿Ya? Entonces volvamos a repetir la operación. Como está inmovilizado ya, si le doy clic ahorita, le quito la inmovilización. Entonces ahorita, miren, por ejemplo, ya me voy hacia abajo. Sí se va a perder el encabezado. Ya no sé ya qué cosa estoy digitando. Más o menos me puedo suponer, pero no estoy seguro. Y si son datos de tipo numérico, ya de repente estoy perdido. Entonces regresamos. Queremos inmovilizar la primera fila, donde están los encabezados. Y queremos inmovilizar los datos de la columna de la izquierda. Entonces colocamos en el celda B2. Simplemente me voy a inmovilizar. Elijo inmovilizar paneles. Listo, ya está. Ahora me pueden decir, no, pero Manuel, no quiero inmovilizar la columna de la izquierda, no la necesito. Y lo que yo quiero es inmovilizar solamente la primera fila. Ah, ya, eso es distinto, ¿no? Entonces agarramos, primero lo desinmovilizo para poder trabajar. Ya, entonces, solo la primera fila. Entonces estoy en la segunda. Le digo inmovilizar fila superior. Ya, entonces bajo. ¿Ven? Ahí está, se queda. La primera fila siempre aparece. Entonces puedo digitar. Cuando ya llego a la última fila que se ve, va a seguir bajando, pero arriba se mantiene. Entonces, eso es la de inmovilizar, ¿no? Solamente la fila de la parte superior. Ya, ahora lo vamos a volver a quitar. No es aquí, tiene que ser acá, ¿no? Ya. A ver qué pasó. Listo, ya se lo quité. Entonces, ahora, en el caso de columna, igualitito, ¿no? Si solamente es la columna, movilizar la primera columna, ¿ven? Toda la columna queda inmovilizada, igual que en el caso anterior. Entonces, inmovilizar, moviliza paneles, ¡pac! Le quito. Listo, ya está. Entonces, de esa manera yo puedo trabajar. Es parecido a lo de dividir, pero en este caso es inmovilización total. No es que estoy apuntando a una parte, que si me bajo más ya no se ve. No, esto es inmovilización, esto es para digitación masiva. Entonces ya tenemos una opción más. Podemos trabajar dividiendo, creando nuevas ventanas, o si no, inmovilizando. De las tres, la más práctica, por lo general, es inmovilizar, pero no es la única alternativa. Va a depender de lo que estamos trabajando. ¿Ya? Y entonces, bueno, acá en las pantallas las tengo capturadas, así que ustedes no deben tener ningún problema para seguirme, ¿no? O sea, para poder hacer sus prácticas. Y vamos viendo el tema de gráficos, ¿ya? Entonces, estamos en la práctica 1. Vamos a ver aquí, fácil. Ya, vamos a quitarle estos datitos que están de más. Ya. Para hacer un gráfico hay que tener bien claro un hecho. Cuando yo estoy trabajando con Excel, para los gráficos es lo último. Los gráficos es cuando yo tengo la información, cuando yo tengo los datos ya procesados y lo tengo condensado. No puedo hacerlo sobre un montón de datos digitados, no se hace. Se hace sobre los resumidos, sobre lo ya analizado. Entonces, aquí, por ejemplo, yo he podido hacer los ingresos de las cantidades poquito a poquito, un montón de filas, pero esta tablita final lo que es un resumen. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos al menú insertar. Primero lo que hacemos es señalar. Digamos acá, yo quiero manejar solamente los productos. Tengo acá las columnas. No, mejor acá. Productos y cantidades. Entonces agarro y digo columnas, que son los gráficos. Elijo un tipo de gráfico. Este, por ejemplo, me parece interesante. ¿Verdad? Automáticamente ha tomado los datos. Las cantidades, ¿no? Y los productos están acá. ¿Ven? No hay hazaña en hacer un gráfico. Por si acaso, este es el primer acercamiento a hacer gráficos. Luego ya vamos a ver los gráficos ya de manera más detallada, cómo trabajarlos, ¿no? Pero si ustedes quieren hacer algo rápido, como verán, lo único que se ha tenido que hacer es señalar el dato y listo. Vamos de nuevo. Digamos que yo quiero trabajar con estos datos, ¿ya? Porque los códigos no me sirven, ¿no? O sea, lo que yo quiero es la descripción y las cantidades de los montos. Entonces vamos de nuevo, insertar.
Y quiero hacer de nuevo un gráfico de columnas, pero quiero ahora hacer cilíndrico, cilindro agrupado. ¿Ven? Ay, acá se me pasó esto, un redito. Ya. Entonces ya tengo incluso los dos gráficos, porque va insertando los gráficos donde se encuentra el puntero y puedo ingresar y hacer cuantos gráficos sean necesarios, ¿no? Entonces, incluso aquí ya yo puedo hacer variaciones sobre los gráficos, sobre su formato. ¿Ven? Como ha variado, le he dado acá, este de aquí, por ejemplo, acá, otro aspecto totalmente distinto. Y lo único que estoy haciendo es jugar un poco con los resultados, o sea, con el diseño, ya propiamente el estilo y los diseños de los gráficos. O sea que en ese punto es bastante fácil. ¿Ya? Entonces yo sugiero ahí explorar y empezar a trabajar, pero luego vamos a ver lo de los rangos. Quiero avanzar un poco más porque eso sí necesariamente, digamos, es aplicable, digamos, a resultados finales. Y como todavía no tengo muchos datos, vamos a dejarlo en este punto, pero como verán, la facilidad con que se inserta un gráfico es bastante notorio. Y solo para variar, para que no digan, ups, hizo todo columnas y yo quería líneas o yo quería circular. Bueno, la clásica, circular. Vamos a elegir un circular, ¿ya? Miren, ahí está. Bastante fácil, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacer que esto sea automático? ¿Cómo hacer que se genere? Ya, ese es un poco distinto, ¿no? Hay bastantes detalles que podría yo mejorar, como por ejemplo, acá solo con diseños. Y miren que es ayudar un clip, ¿ya? Nada más. ¿Ven? Sus tres formatos. Y ustedes dicen, ¿pero hay más? Sí, hay más. Nos sorprende Excel. O sea, no es una aplicación compleja. Solamente hay que saber dónde están cada cosa y cómo hacerlo. Yo digo, para gráficos, lo principal es trabajar ya con un resumen hecho. Como yo tengo el resumen, no me estoy haciendo muchos líos con el generar el gráfico. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, digamos, seríamos un punto principal. Entonces acá, como digo, hay los tipos de gráficos de barras, ¿no? Cómo se generan, miren, hasta con el mismo ejemplo fue hecho. Y aquí ya quiero que jueguen con los colores, la presentación, ¿no? Yo lo he dividido, ahí están los datos. Eso de serie de datos después lo vamos a ver ya con más detalle, por favor. Y bueno, un detalle. Ustedes tienen ya acá un gráfico armado, tienen una hoja hecha, ¿no? Yo por ejemplo acá voy a borrar esto porque está de más, ya, estos dos. Y ustedes dicen, ya, quiero imprimirlo. Van acá al menú archivo, imprimir, y como tenemos una impresora lista para imprimir, miren cómo se ve acá. Podemos cambiar la orientación, ¿ya? Bueno, todavía tendríamos problemas, no saldría todo en una sola hoja y ahí habría que empezar a trabajar, ¿no? Es decir, podría configurar la página, bajar el porcentaje, ya está, ¿no? Ahora, esto de acá solo es la primera opción, o sea, porque si bien yo podría imprimirlo, como verán, hay pedacitos de los gráficos, de los datos de resumen, están los textos, o yo tendría que quitarlos, tendría que centrarlo, de repente solo quiero un gráfico en una hoja, o sea, hay un montón de opciones que aquí podríamos añadirlos, pero en teoría, digamos que esto lo hubiésemos hecho sin, ya le hubiéramos quitado los datos antes de señalarlo, ya podríamos estar imprimiendo. Entonces, es bastante simple, pero siempre y cuando tengamos algunas cosas de promedio ya instaladas. Por ejemplo, acá, instalado a la impresora, porque si no, vamos a tener problemas. ¿Ya? Entonces, lo que quería llegar en este punto es de que hay varias opciones aquí que son simples. Es el análisis de los datos, cómo trabajan los datos, es lo importante en Excel. ¿Ya? ¿No? Impresiones consideradas también para pasarlo a PDF, eso es lo que estábamos mencionando. Y como verán, hemos llegado a completar los datos de la primera clase. Lo que quiero llegar antes de terminar es este punto. En la computadora que ustedes están trabajando, las computadoras, yo quiero ser bien claro, no son equipos que sean perfectos. Tienden a tener problemas, a haber dificultades. Y ustedes saben más que bien que a veces la máquina no enciende. El día anterior lo apagaron y el día siguiente ya no enciende. ¿Ya? Entonces, todo esto nosotros en informática lo conocemos como la ley de Murphy. Dice, si algo malo puede suceder o si algo malo puede resultar, saldrá mal, ¿no? Y eso sucede constantemente, ¿ya? Y hay un corolario muy interesante para este aquí, y es que va a suceder en el peor momento.
Entonces, ¿a qué quiero llegar? Es que así como están trabajando ahora, van a entrar a trabajar en Excel y todo, van a suceder cosas que a veces van a fallar. Se consigue impedir esto haciendo copias de seguridad de su Excel, guardando los datos, no confiarse. Por ejemplo, miren, hemos estado trabajando toda la clase y no hemos hecho grabarla, no hemos grabado la información. O sea que si hubiese habido un apagón, alguien pateaba un cable, algo pasaba, se perdía todo lo que hemos avanzado. Entonces, obviamente como esto es una práctica y todo, no hay mucha dificultad, pero en su trabajo diario, un punto muy importante, siempre graben. Graben, graben, cada cierto tiempo graben, no se olviden, no se confíen de la automatización de grabación del Excel, si ustedes lleven sus copias, almacénenlo en lugares seguros, no en UCBs, almacénenlo en discos duros externos, grábenlo a DVDs, copienlo a un disco duro externo, pero no vayan a estar, digamos, no haciendo copias, que eso es fatal, o confiándose que las UCBs, que son bastante malas, por cierto, para almacenar información, vayan a hacer su respaldo, porque si no, siempre vamos a tener problemas. Y si ocurre algo malo, siempre comuníquense con informática, comuníquense con quien dé soporte y les damos soporte nosotros. Bien, entonces, bueno, muchas gracias, ¿no? Por la, sí, por la atención. Espero que les haya servido los datos iniciales. Mañana vamos ya a comenzar a trabajar con lo que viene a ser fórmulas en la primera fase, ¿no? Y a las funciones básicas. Así que por favor, sí, mañana sí, prometo estar antes de la hora. Estamos enviando las invitaciones a las 2:30 para que puedan tener tiempo de ir conectándose. Y entonces comenzaríamos a las 3 en punto. Antes de cortar, ¿no? Por favor les diría, no se olviden, por favor, consigan micrófonos. Yo también voy a traer un micrófono un poquito de repente más fino para poder que me escuchen con precisión, ya siempre a veces eso ayuda. Ustedes también, por favor, por lo menos consigan audífonos. Es muy útil para este tipo de actividades. Y por supuesto, si tienen consultas, acá tienen mi correo, me pueden encontrar también por el chat con toda confianza, dudas que tengan sobre Excel, por favor háganlas llegar, ¿no? Eso también nos hace entender de que estamos haciendo bien las cosas y que podemos darles una mano en sus actividades diarias, ¿ya? Entonces, muchas gracias. Entonces, todo por hoy día. Hasta mañana. Sí, estoy cortándola. Estoy cortándola. Gracias.